exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Es adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Tú vas con nosotros, tú vas con nosotros. Y yo sé que Él va conmigo y va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que Él va conmigo y va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Yo sé que va conmigo y va por mí. Yo sé que a mis enemigos y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No
Dios de imposibles, inigualable, Él es invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, Él es invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, porque te tengo a ti, yo te tengo a ti, yo te tengo a ti. Muy buenos días tengan todos, hermanos de Llaves de Sión y nuestros amigos que nos acompañan este domingo 21 de febrero. Como siempre damos gracias a nuestro Padre porque Él nos reúne a través de este medio tecnológico que es bendición de Él, pero especialmente Él nos une en su espíritu para que estemos con Él, para que sepamos y entendamos su voz, oigamos su voz. Le damos gracias por este día, gracias porque siempre Él está pendiente de nosotros, Él nos ama y Él quiere extender su misericordia, su gracia todo el tiempo. Quiero que me acompañen a empezar este servicio leyendo la palabra en Efesios 1 del 3 al 5. Efesios 1 del 3 al 5, dice así la palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así es que, bendito Padre, te damos gracias porque somos tus hijos a través de Jesucristo. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos prepare, Señor, para entender el mensaje que tú traes hoy para nosotros, Padre. Ese mensaje que trae un propósito especial, el cual pedimos se cumpla en el nombre de Jesús. El mensaje lo recibimos a través de mi esposa Conchita. Padre, oramos por ese mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de Conchita, Padre, y que cumpla ese propósito para el cual tú envías estas palabras, Señor, este día. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Es una bendición que un domingo más podamos reunirnos para poder recibir la palabra del Señor. La verdad es que Dios nunca está callado. Dios siempre está hablando porque Él siempre tiene algo que decir. Y en el nombre de Jesús yo oro porque prepare nuestros corazones, porque lo que vamos a hablar hoy es muy importante. A veces nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no logro mis objetivos? Y yo le pido a Dios que a través del mensaje de esta mañana tú puedas tener una revelación de Dios en tu vida y en tu corazón. Así que
yo te alabo y te bendigo, Padre, y quiero poner este momento en tus manos y pedirte que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender lo que quieres decirnos esta mañana. Espíritu Santo, necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu luz. Tú eres el que nos guía a la verdad. Tú eres el que nos revela verdaderamente las cosas. Muéstranos aquello que está oculto, de lo cual tú nos quieres hacer libre, para que alcancemos la plenitud que Dios tiene para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera pedirle, por favor, si me alcanzas mis anteojos, que me acompañe. Primero vamos a estar en Mateo 26 e inmediatamente vamos a pasar a Lucas, al capítulo 22, pero yo quiero empezar leyendo. Nuestro tema de hoy es la negación, cuando Jesús le dice a Pedro que lo van a negar. Ustedes saben que ellos están en la última cena y que Jesús le acaba de decir a sus discípulos que alguien lo va a negar. Y entonces todos están discutiendo y preguntando quién será y preguntándole al Señor, ¿seré yo? Y entre ellos hablando y preguntando quién es el que va a hacer esto. Y dice la palabra del Señor que en ese momento el demonio tomó a Judas. Y entonces el Señor le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y él salió y se fue. Pero aún así nadie entendía lo que estaba sucediendo. Solo Jesús lo sabía. Y entonces en este momento empiezan a discutir entre ellos, o sea, empiezan a preguntarse, empiezan entre ellos a acusarse quién será el que lo va a traicionar, pero en ese momento cambia la conversación y dice la palabra del Señor que empezó una disputa entre ellos por ver quién iba a ser el mayor. Así que empiezan de una pequeña discusión, se empieza a acalorar. Y ahora vemos en una disputa, y cuando están discutiendo entre sí eso, el Señor viene y entonces les dice en el versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escarneceréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Quiero que escuche estas palabras, que vea estas palabras. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús les está diciendo lo que va a pasar y los está advirtiendo que es el momento de ir a la cruz, que es el momento por el que Él había venido a este mundo para podernos salvar. Pero le dice que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo como a trigo y Él le dice, no, yo no te voy a negar. Y si es necesario voy contigo a la cárcel y si es necesario muero por ti, pero no te voy a negar. Y los demás dijeron lo mismo. Y el Señor todavía les advierte, miren, está escrito, van a quitar al pastor y las ovejas se van a dispersar. Les estaba advirtiendo, les estaba profetizando lo que venía, pero ellos no lo entendían y no lo creyeron. Ahora quiero que vayamos, por favor, a Lucas capítulo 22, porque aquí está un poquito más explicado verdaderamente lo que el Señor les está diciendo que va a suceder. Dice la palabra del Señor en el versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo quiero que
que usted se fije bien en esto que está sucediendo y en esto que el Señor está hablando. Y le pido al Espíritu Santo que Él sea verdaderamente el que nos explique tanto a ustedes como a mí de qué se trata todo esto. Pedro tenía 3 años de andar con Jesús y nosotros podemos ver que durante esos 3 años él tuvo experiencias maravillosas del Señor. Y nosotros podemos darnos cuenta que el Señor le había dicho que él era el líder. Se lo había dicho. Y en ese momento, imagínense, están ellos discutiendo. Primero dice, Satanás pidió permiso para zarandearte como a trigo. Y entonces algo que nosotros tenemos que ver aquí es que muchas personas siempre se preguntan, ¿dónde está Satanás? ¿Será que Satanás está en la tierra? ¿Será que los cristianos pueden ser poseídos? ¿Será que solamente la gente del mundo está tocada por el diablo? Y hay muchas inquietudes acerca de esto, pero la verdad es que la palabra de Dios es muy clara cuando dice que el diablo puede estar definitivamente en cualquier lugar donde haya tinieblas. Nosotros podemos ver en Judas capítulo 1 y versículo 6 que la palabra del Señor dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, mire qué importante, porque él está diciendo los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuáles son estos ángeles que no guardaron su dignidad? Aquellos ángeles, la tercera parte de los ángeles que juntamente con Satanás se rebelaron a Dios y siguieron a Satanás. A ellos, dice la palabra del Señor, fueron enviados a prisiones de oscuridad. Pero nosotros tenemos que entender que esos lugares de oscuridad no son los lugares donde no alumbra el sol, no es un lugar donde no hay energía eléctrica, es aquel lugar donde no está Dios, que es la luz del mundo. O sea que cada lugar donde hay tinieblas, donde no está Dios, el enemigo tiene derecho legal para estar. Entonces, fíjese bien, algo importante que nosotros podemos ver es que la palabra del Señor, cuando está hablando de esas tinieblas, está hablando verdaderamente de tinieblas morales que degeneran en la oscuridad literal, pero su causa es simplemente la ausencia de Dios. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor que dice la Biblia que el ojo es la lámpara del cuerpo. Así es como dice la palabra del Señor. Dice en Lucas 11, del 34 al 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo es maligno. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lo que la lámpara es para una habitación, el ojo es para el cuerpo del hombre. Y si ustedes miran, aquí el énfasis está en la palabra bueno y en la palabra malo. Está diciendo, si tu ojo es bueno, en ti hay luz. Pero si tu ojo es malo, ¿cuánto serán las tinieblas? Si tus ojos no pueden ver a Jesús, si tus ojos no pueden entender verdaderamente lo que es la luz de Jesucristo, hay tiniebla en ti. Pero Él está diciendo que cuidémonos, no sea que la luz que nosotros creamos que hay en nosotros sea tiniebla. Eso quiere decir que hay áreas en nuestro corazón que no han sido entregadas a Jesucristo, y aquellas áreas de nuestra vida que no han sido rendidas a Jesús, áreas de errores, de pecado,
de faltas, son áreas oscuras y ahí el enemigo tiene derecho legal a tocarte. Por eso vemos que siempre estamos cayendo en el mismo error, en la misma falta, en el mismo pecado, porque es una área que aunque a veces decimos que ya le dije a Dios que me ayude, pero no le hemos rendido, no le hemos entregado, y mientras nosotros no luchemos contra eso, el enemigo nos va a estar tocando ahí. Algo que nosotros tenemos que entender es que el Señor Jesucristo le dice: Simón, Simón, y tenemos que tener cuidado, porque cuando el Señor nos llama 2 veces es que va a hablar, es que va a decir algo, y algo que va a ser importante y algo que va a suceder. Y 2 veces le dice: Simón, Simón, Satanás pidió permiso para zarandearte y le fue dado. Mire qué tremendo, le fue dado, pero dado a lo que estamos hablando de la tiniebla que puede haber adentro de nosotros, lo que interesa ver aquí es que había algo en el corazón de Pedro, porque mire, el enemigo no puede tocarnos si no le pide permiso a Dios y si Dios no se lo da. Es lo que pasó con Job. Pero si usted se fija, le dieron permiso. ¿Y por qué le dieron permiso? Porque había algo en el corazón de Pedro que tenía que ser tratado. Porque cuando él le dice, pidió permiso para ser zarandeado como trigo, le está profetizando lo que va a pasar. Pero inmediatamente le he dicho: pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. También le está profetizando la victoria, porque Dios nunca va a permitir un zarandeo por gusto. Dios siempre va detrás de mostrarte lo que está en tu corazón que no has visto, porque muchas veces, mis amados, nosotros no lo vemos. En nuestra vida hay 3 áreas. Una es un área fuerte. Todos conocemos nuestras áreas fuertes, todos sabemos lo que somos capaces de hacer. También hay un área débil y nuestras debilidades también las conocemos, los temores, lo que no podemos hacer o decir porque nos angustia. Conocemos nuestras áreas débiles, pero hay un área oculta que no podemos ver. La ven los demás. Toda la gente mira nuestras áreas ocultas, como dijo Jesús. Es fácil ver la paja del ojo ajeno, pero qué difícil ver la viga que está en nuestro propio ojo. Son áreas ocultas. Por eso nosotros tenemos que prestar atención cuando alguien viene y alguien nos dice: mira, Conchita, estás haciendo esto, no es bueno. Por ejemplo, mi esposo viene y me dice: mira, Bubu, tal y tal cosa. Y yo le digo: no, no es así. Lo que pasa es que tú no entendés porque tal y tal cosa. Y mis hijos vienen y dicen: ay, no, mamá, mi papá tiene razón, mira, no, es que ustedes porque todo lo que él les dice. Y me empiezo a enojar con mis hijos y me empiezo a enojar con mi esposo, en lugar de decirle: Señor, ¿me estás hablando? ¿Me estás mostrando algo a través de ellos que yo no puedo ver? Algo que está afectando mi relación con mi familia, pero no la capto. Son áreas ocultas de nuestra vida, pero esas áreas ocultas son tinieblas. Y esas son las áreas que van a hacer que el enemigo venga y nos quiera tocar y nos quiera zarandear. Y Dios se lo va a permitir, porque Dios lo que quiere es limpiar el corazón, lo que quiere es santificarnos, que nuestra vida sea digna. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes para nosotros, como los tenía para Pedro. Él tenía planes de bien, lo había escogido, le había dicho: tú serás llamado Pedro, y sobre esta roca que soy yo voy a edificar mi iglesia, pero a ti te voy a dar las llaves del reino. Él le había mostrado que tenía un llamado. Entonces, realmente, ¿por qué fue que Pedro cayó? Pedro cayó por el orgullo. El pecado de Pedro era el orgullo. Mire, cuando todos empiezan a discutir quién va a ser el mayor, mire qué tremendo. Están saliendo de la última cena. Jesús les está diciendo: alguien me va a traicionar. Yo voy a ir a la cruz. Este es el día. Ustedes van a ser dispersados. Y ellos empiezan a pelearse. Y entonces, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién se va a quedar en lugar de Jesús? Y no cabe duda que en ese momento, en la discusión, cada quien hablando y diciendo, probablemente Pedro sacó sus llaves.
¿quién tiene las llaves del reino? Seguramente les dijo quién es el camina aguas del grupo. Probablemente dijo, bueno, ¿quién fue el que sugirió en la transfiguración que le hiciéramos una cabaña a Elías, a Moisés y Jesús y estuviéramos ahí? Porque él siempre hablaba de más. Un problema que tenía Pedro es que él siempre hablaba de más. Él era impulsivo y siempre quería el protagonismo en todo. Así que no cabe duda que en la discusión Pedro ganó. Y los demás se quedaron quietos, pero en ese momento, fíjese que yo empecé leyendo el capítulo 26 de Mateo, donde Jesús le dice, Satanás pidió permiso para zarandearte como a trigo. Y entonces le dice, ¿y me vas a negar 3 veces? Y Pedro le contesta, no, yo no te voy a negar. Ahí vas a ver, yo no te voy a negar. Y si es necesario, voy a la cárcel por ti y aún doy mi vida por ti. Así que eso no va a pasar porque yo a ti no te niego. Mire con qué orgullo le está hablando. Mire con qué seguridad está diciendo, no, Señor, estás equivocado. Eso no va a pasar. Usted puede ver verdaderamente lo que había en el corazón de ese hombre. Y si Dios había escogido a Pedro para dejarlo al frente, para ser el líder, no podía dejar un hombre orgulloso. No podía dejar un hombre altivo. Tenía que tratar con su corazón, y muchas veces nos pasan cosas porque Dios está tratando con el orgullo. Dios está tratando con aquellas áreas que nos hacen caer, que nos hacen fallarle a Dios. Y Él lo que quiere es limpiarnos. Y si es necesario, Él usa al diablo como instrumento para dar a luz la verdad de nuestro corazón que no podemos ver. Y sabe que muchas veces nosotros decimos, tengo una prueba. Lo que estamos siendo es zarandeados. Estamos siendo zarandeados porque Dios quiere dar a luz lo oculto de nuestro corazón. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Así que viene Él y le dice, no, yo nunca te voy a negar, yo no te voy a fallar, yo voy a estar aquí contigo siempre. Así que detrás de esa escena, yo quiero que usted vea algo. Detrás de esa escena llega el momento donde apresan a Jesús. Usted sabe que ellos están en el huerto y llegan. Y cuando usted ve que él niega a Jesús, que él grita, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es él, nunca he andado con él, y se pone a maldecir, en ese momento canta el gallo. Y mucha gente ha pensado y han dicho que el temor hizo que Pedro negara a Jesús. Pero usted tiene que saber que Pedro no era un hombre de carácter y de espíritu miedoso. Él fue el hombre que unas horas antes, cuando apresaron a Jesús, sacó la espada y le quiso volar la cabeza a este señor del Sanedrín. Y lo único que logró fue quitarle la oreja. Y fue cuando el Señor lo reprendió y le dijo, Pedro, guarda la espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Él se enfrentó solito contra todos, sacó la espada y estaba dispuesto a pelear con todos. O sea que realmente él estaba dispuesto a defender al Señor. No fue el temor verdaderamente lo que lo hizo negarlo. Fue el orgullo. Él no lo negó porque tuviera miedo. La negación de Pedro fue satánica. Satánica. Por eso el Señor le advirtió. Satanás pidió permiso para zarandearte. Ahí estamos viendo que la negación fue satánica. Pero había un derecho legal, porque si no hubiera habido un derecho legal, si no hubiera habido algo en el corazón de él, esto no hubiera pasado.
La palabra del Señor es muy clara cuando viene y Él dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso es exactamente lo que Él está diciendo. Así que nosotros podemos ver entonces que la palabra del Señor dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mire, y fueron las dos cosas que tuvo Pedro. Él tuvo altivez. No, yo no te voy a negar. Eso no va a pasar. Yo voy a ir. Y ¿sabe qué dijo también en Mateo 26? Aunque todos ellos se escandalicen de ti, ellos sí se pueden escandalizar de ti, pero yo no, Señor, yo no me voy a escandalizar. Mire lo que le dice. Y el Señor le está advirtiendo, vas a ser zarandeado y el zarandeo va a ser que me vas a negar. Y entonces fíjese que es tremendo si usted mira, porque realmente lo que está haciendo Él, y nosotros vemos que pasó. ¿Por qué? Le dijo, me vas a negar 3 veces. Y usted sabe que cuando Él entra, la sirvienta que le abre la puerta le dice, tú eres de ellos, tú andabas con Jesús. Y le dice, no lo conozco, no sé quién es. Y después viene más gente y le dice, sí, tú eres de ellos. No, yo no sé quién es. Y empieza a discutir. Pero fíjese que le dicen algo importante. Vienen y le dicen, tú eres de Jesús porque hablas igual que Él. Y cuando le dice, hablas igual que Él, dice la Biblia que empezó a maldecir. Óigame, negó con maldición. Negó con maldición aquel que le acababa de decir, no, yo voy a la cárcel por ti, no, yo voy a morir por ti. Aquel que le dijo, yo no te voy a negar, aquellos si te niegan, yo no te voy a negar, yo no voy a escandalizarme de ti. Mire todo lo que le dijo al Señor y a los demás les dijo, ustedes si lo niegan, yo no. Pero aquí está maldiciendo y diciendo, no lo conozco con maldiciones. Así que se cumplió. Pero mire, pasa algo impresionante, porque dice que en el momento que él lo negó por 3ª vez, en ese momento el gallo cantó. Y Jesús iba pasando enfrente de él y lo vio. Y cuando la mirada de Jesús se topó con la mirada de Pedro, Pedro empezó a llorar amargamente. ¿Y sabe por qué lloró? Porque cuando Jesús lo vio, la mirada de Jesús no era te lo dije. La mirada de Jesús no era de enojo. La mirada de Jesús no era de rencor. La mirada de Jesús era, Pedro, estoy orando por ti, que tu fe no falte. La mirada de Jesús le decía, aún así te amo. Imagínese lo que ha de haber sido para él, pero esa mirada de Jesús no era una mirada acusadora, era una mirada de perdón. Estoy orando por ti. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Jesús vino a salvarnos, no a condenarnos. Jesús vino a perdonarnos, vino a darnos otra oportunidad. Y cuando tú fallas, Jesús no te condena. Cuando tú fallas, Jesús simplemente dice, estoy orando por ti, que tu fe no te falte, que tu fe no falle. Y es que mire, fue tremendo, porque lo que Pedro hizo fue apostatar. Apostatar de Jesús. Apostatar no es otra cosa que negar a Cristo públicamente. Y eso fue lo que hizo Pedro, apostató. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice Pablo que una de las señales para la venida del anticristo es que la gente va a apostatar de la fe en Cristo.
Va a venir el tiempo donde la gente va a empezar a negar a Jesús. Y de hecho, ya hemos visto eso. Ya lo hemos visto, ya hay mucha gente negando a Cristo, y hay gente siguiendo a Krishna, y hay gente siguiendo a Buda, y hay gente con un montón de cosas raras que fue cristiana, que aún predicó el evangelio, pero que se alejaron del Señor. Gente que está siendo zarandeada, pero nosotros estamos viendo la misericordia del Señor. Así que cuando el Señor le profetiza, vas a ser zarandeado, le dice también, pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Así que le profetiza su caída, pero le profetiza su victoria. Porque siempre que el Señor da una palabra profética, siempre da una salida a todo esto. Y quiero contarle una experiencia que yo tuve, y se la voy a contar porque la persona con la que sucedió esto, usted sabe que me fue a buscar para decirme: hermana Conchita, le doy permiso para que le cuente a la gente mi testimonio, no sea que haya alguien como yo. Y fíjese que esto, lo que le quiero contar, las áreas ocultas de nuestra vida y cómo Dios siempre que da la profecía y nos muestra que vamos a ser zarandeados, pero también nos muestra lo que tenemos que hacer. Y vino ella, y llego un día yo a la iglesia, y me dice una persona de ahí de la iglesia, cuando estoy en el lobby, ¿verdad? En zona 14, viene y me dice: Conchita, hay una mujer desesperada buscándote que le urge hablar contigo. Y entonces me dijo, pero yo vi dónde se sentó, la voy a ir a llamar, tú quédate aquí, no te movas para que ella te pueda encontrar. Cuando la señora llega conmigo, me dice enojada: yo fui a un desayuno donde usted predicó y usted me dijo que mi hijo se iba a ir de la casa. Y yo dije: esta mujer está loca, porque yo había invitado por primera vez a una de mis amigas, y delante de ella usted me dijo eso. Y yo le dije: esta mujer está loca, porque así somos de unidos. Y entonces le digo: y yo le dije que su hijo se iba a ir de su casa. Sí, y se fue. Bueno, le dije, pero yo necesito que usted me diga la palabra completa, porque Dios nunca le iba a decir eso sin decirle lo que Él va a hacer. ¿Me puede dar la palabra completa? Sí. Usted dijo ese día que Dios me decía que mi hijo se iba a ir de la casa, pero que había una cosa que yo tenía que cambiar, y que cuando cambiara, Él lo iba a arreglar. Y le dije: ¿y ya cambió eso? Porque si usted lo hubiera cambiado antes, su hijo no se va. Y me dijo: no, porque exactamente no sé qué es. Mire, le dije, quiero hacerle una pregunta. Usted me acaba de decir que usted dijo que yo estaba loca, porque así son de unidos. Entonces yo quiero saber, si así son de unidos, ¿por qué se fue? Y me dijo: es que mis hijos estaban peleando delante de mí, se iban a pegar. Entonces yo les dije que ellos eran hermanos, que no se pelearan y que me tenían que respetar. No, perdón, no fue así. Fue que el hijo grande le quiso pegar a la mamá. Y entonces el chiquito la quiso defender y se iban a agarrar, y les dijo: no, ustedes no se van a pelear, no se van a agarrar y no van a pelear delante de mí. Entonces el hijo pequeño se enojó y se fue. Y le dije yo: ¿y qué pasó con su hijo grande? Me dejó de verde y morada. Y entonces yo le digo: mire, ¿qué edad tienen sus hijos? Y me dijo: uno tiene 25 y el otro tiene 23. Y entonces le digo yo: y mire, usted está diciendo que son así de unidos, pero su hijo le pegó. Y el otro, por defenderla, mire el pleito que se armó y se fue de la casa. ¿Qué dice su esposo de esto? Y me dijo: es que el problema es mi esposo, porque él es el que ha puesto a mis hijos en contra mía. Y le digo: mire, señora, si usted me dice que sus hijos tienen 9 y 10 años, yo le digo, su esposo los está poniendo en contra. Pero si tienen 23 y 25, algo tiene que haber para que ellos estén enojados con usted y su hijo le haya pegado. ¿Por qué no mejor empezamos a platicar y a ver qué hay en su corazón que está afectando tanto su relación con sus hijos al punto de que le pegan? La cuestión es que estuvimos platicando y empezamos una administración,
y fue pasando el tiempo y un día va llegando ella a la iglesia con uno de sus hijos y cuando entra me dice, mire, le presento a mi hijo mayor, para que yo supiera que no era el pequeño el que se fue de la casa. Bueno, la cuestión es que pasó el tiempo, ella dejó de llegar a la congregación, yo ya no la vi más y un día, en diciembre, estando yo en un restaurante, fui al baño y cuando salí, ella estaba parada en la puerta y me dijo, mire, la vi pasar. Y me vine detrás y estaba esperando que saliera porque quería contarle, me dijo, que mi hijo regresó. Y mire, fue algo que ni me lo esperaba. Fue un 24 de diciembre, me dijo. Y llegó y cuando yo lo vi, en otra época, le hubiera gritado, le hubiera insultado, le hubiera dicho, si te fuiste, te vas para siempre, le abro la puerta y lo saco. Pero cuando lo vi, me tiré sobre él, lo abracé, lo besé, lo bendije, le dije que lo amaba. Y mi esposo me dijo, esto es lo que debiste haber hecho siempre. Mire, hermana, fue impresionante. En 2 años lo que hizo el Señor cambió mi corazón. Y ahora está restaurada mi casa. Pero se da cuenta que esta mujer no se daba cuenta de lo que había en ella y cómo ella provocaba ira. Y la palabra del Señor es clara cuando dice que no llevemos, padres, no lleven a ira a sus hijos. Cómo hay cosas en nuestro corazón que provocan problemas y no los podemos ver. Y por eso dice el Señor, saca la viga de tu ojo. Y aquella mujer se tardó 2 años siendo zarandeada para poder entender que si no cambiaba, no iba a cambiar su casa. A veces estamos orando, cambia mi hogar, cambia mi familia, pero nosotros somos responsables de ese cambio con nuestro propio cambio. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Pedro. Lo que había en su corazón le dio un derecho legal al enemigo para que esas cosas sucedieran. Yo quisiera que ahora me acompañara, por favor, al capítulo 21 de Juan, porque hay cosas importantes que nosotros tenemos que ver. Y fíjese que en el capítulo 21 de Juan, la palabra del Señor dice, verso 1, después de esto, cuando ya pasó, Jesús resucitó, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Y dice que estaban juntos 7 y están los nombres de los discípulos y dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaba de tierra sino como 200 codos. Entonces fíjese lo que pasa. Está otra vez Pedro. Y Pedro definitivamente tiene que estar mal por lo que pasó. Así que él decide que ya no va a seguir a Cristo. Él decide que él ya no puede predicar, que él ya no puede enseñar, que él ya no puede trabajar para el Señor porque le falló. Le falló, lo traicionó, lo dejó. Así que definitivamente él en ese momento, mire, en un tiempo él había dejado todo su trabajo por seguir a Cristo, pero ahora deja a Cristo y regresa a su trabajo. Y nosotros conocemos a muchas personas que sirvieron mucho tiempo al Señor, pero un día fallaron, un día cayeron, un día pecaron. Y en lugar de regresar y pedirle perdón al Señor y continuar, ahora vemos que sus vidas están hasta abajo. Dejaron al Señor, dejaron el llamado, dejaron el servicio, dejaron todo porque se sintieron que le fracasaron, porque le fallaron al Señor. Y eso le estaba pasando a Pedro
en ese momento. Pero no solo a él, porque cuando él dice, voy a ir a pescar, yo ya no puedo seguir en esto, yo ya no puedo hablar de Dios, ya no me puedo acercar al Señor con lo que yo hice, con lo que yo le fallé, lo negué. Y los demás le dicen, sí, nosotros también nos vamos contigo. Pero en eso se aparece Jesús y de lejos les grita, hijitos, mire la palabra que utiliza, les habla como un padre, llamando a sus hijos de regreso, llamándolos de nuevo y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y entonces le dicen, no tenemos nada, porque habían pasado toda la noche tratando de pescar y no encontraron nada. ¿Y sabe por qué no encontraron nada? Porque el llamado de ellos no era pescar peces. Ese no era su llamado, ese no era su destino. Para eso no los había llamado el Señor Jesucristo. Así que el Señor, cuando los llama y les dice, tienen algo de comer, es porque quiere que se den cuenta que separados de Jesús ellos no pueden hacer nada, que separados de Jesús no pueden cumplir su propósito. Y hay mucha gente que ahorita está mal. Ahorita está mal económicamente, ahorita está mal en su trabajo, ahorita está mal en muchas situaciones de su vida, porque se alejaron del Señor y no se han dado cuenta que separados de Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Cuando estamos separados de nuestro llamado, cuando estamos separados del camino, del destino que Él determinó para cada uno de nosotros, nosotros no podemos tener las bendiciones porque nosotros nos apartamos del lugar de la bendición. No estamos en el lugar de la bendición, no estamos en el lugar donde Dios nos quiere. Y aunque Él nos quisiera alcanzar, no puede porque estamos lejos. Tenemos que regresar otra vez y alinearnos al Señor, al tiempo de Dios para nuestras vidas. Así que Él viene y les dice, bueno, echen la red del otro lado, échenla del otro lado. Y cuando la echan, dice que eran 153 peces los que sacaron en un momentito. Y entonces Juan se da cuenta que es el Señor y le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y entonces Pedro se ciñó la ropa y se fue nadando hasta la orilla para ver al Señor, mientras los demás remaban para llevar los peces que habían sacado del agua. Y cuando ellos llegan, el Señor Jesucristo en ese momento tiene encendida una fogata. Pero antes de llegar a esa parte, yo quisiera pedirles que me acompañen a Lucas capítulo 5, porque para que podamos entender lo que está pasando en ese momento que se les aparece el Señor, justamente donde ellos están pescando, nosotros tenemos que entender lo que pasa en Lucas 5, lo que nosotros conocemos como la pesca milagrosa. Y dice la palabra del Señor que aconteció, verso 1, que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Entonces mire lo que pasa.
Fue precisamente cuando él estaba pescando y no consiguió nada que Jesús le dijo, boga mar adentro, y pudieron pescar tanto que tuvieron que pedir ayuda y las redes se rompían. Eso le dio temor al corazón de Pedro. Y fíjese que cuando él le dice, tiren la red, boga mar adentro y tiren la red, él le dice, Señor, toda la noche estuvimos pescando. Mire, tú eres predicador, yo soy pescador. Tú dedícate a lo tuyo, yo sé lo mío. Se pesca de noche, ahorita es de día. Y si en la noche no encontramos nada, en el día menos. Pero ni modo, tú lo estás diciendo, maestro, y yo te voy a hacer caso. Fíjese que le dice maestro, porque él sabía que él lo que hacía era enseñar. Pero cuando ve aquella cantidad de peces y de día, tuvo temor. Y en ese momento se tira a los pies del Señor y le dice, Señor, oiga la palabra, Señor, reconoció quién era Jesús, reconoció que es el Mesías, reconoció al Hijo de Dios y le dice, apártate de mí, yo soy pecador, porque reconoció su incredulidad, no le creía a Jesús, pero vio el milagro. Y en ese momento le dijo, soy pecador, no te creí, no pensé que esto pudiera suceder, no pensé que esto fuera real, no pensé que lo que tú hablabas es verdad, pero soy pecador, perdóname. Y entonces el Señor Jesús le dice, Pedro, nunca más vas a pescar peces, vas a ser pescador de hombres. Allí es donde le dice eso, y dice que cuando terminaron de arreglar todo, dejaron sus barcas, dejaron sus redes rotas y se fueron detrás de Jesús. Pero Pedro estaba regresando a su oficio de antes. Pero Jesús llega a ese mismo lugar y les pregunta, ¿tienen algo de comer? No hemos pescado nada, estuvimos toda la noche. Mire, se repite la misma escena, porque Jesús llegaba a restaurar el llamado de Pedro. No porque Pedro se confundió, no porque lo negó, no porque le falló, el Señor lo desechó. Los hombres fallamos, Dios no. Nosotros somos infieles, Jesucristo no. Él es fiel y Él te sigue llamando y Él te sigue diciendo, acuérdate de a dónde te llamé. Así que produce la misma escena. Lo está llamando porque llega a restaurar su llamado, no a desecharlo. Y cuando Pedro llega, ¿sabe qué había hecho Jesús? Si regresamos nosotros al capítulo 21 de Juan, usted se va a dar cuenta que cuando ellos llegan, Jesús había hecho una fogata. Y ahí él ya tenía cocinado un pez para darles de comer. Y entonces usted puede ver, no habían llegado las barcas con los peces. ¿De dónde había sacado él los peces para darles de comer? Pero él es poderoso. Pero lo importante es que cuando llega Pedro, lo sienta alrededor del fuego. Y cuando lo sienta alrededor del fuego, es donde le empieza a decir en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esa pregunta se la hace por lo que él había dicho, aunque esos te nieguen, yo no te voy a negar. Y si ellos se escandalizan de ti, yo no me voy a escandalizar. En el capítulo 26 de Mateo, ¿se recuerda? Por eso le pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Todavía me amas más que ellos? Tal y como lo dijiste ese día, ¿estás dispuesto siempre a dar la vida por mí y a ir a la cárcel por mí? ¿A no escandalizarte más de mí? Por eso le hace esa pregunta, ¿me amas más que todos? Y él le contesta, Señor, porque si se da cuenta, la primera vez que conoció a Jesús le dijo maestro, pero después del milagro le dijo Señor y nunca le dejó de decir Señor. Y entonces le contesta y le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Porque le había dicho que él era pescador de hombres y le está diciendo, apacienta mis corderos.
Pero algo que nosotros sabemos, yo sé que usted lo sabe, todo el mundo lo enseña. Jesús le dice, Pedro, ágape es el amor perfecto de Dios, es el amor sacrificial, el que todo lo puede, el que todo lo perdona, el que no es jactancioso ni es envidioso, el que busca el bien de los demás, no el propio. Pero él le contesta, Señor, te amo, pero la palabra que usa en griego es fileos, el amor filial, el amor de hermanos. Porque Pedro se da cuenta que ya no puede ser jactancioso y decir yo te amo más con ese amor sacrificial, ya no lo puede hacer. Él entendió que era bueno para hablar, pero que su corazón todavía no estaba recto con el Señor. Por eso no se atrevió a decirle que le amaba con ese amor sacrificial, porque ya le había dicho una vez, voy contigo a la muerte, pero lo negó. Así que Pedro ya no le contesta con soberbia, diciéndole que el lo súper es de él. Entonces viene y le dice, volvió a decirle segunda vez, verso 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le vuelve a decir tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Porque se recordó que él lo había negado 3 veces. Y respondió el Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así que cuando por tercera vez le pregunta, ¿me amas? Él se recordó que 3 veces lo había negado. Así que le contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón y tú sabes que yo te amo, pero no te amo de la manera que te debería de amar. No te amo de la manera en que yo debería de hacerlo, pero conoces mi corazón. Ahora tú sabes verdaderamente quién soy y de qué sí soy capaz y de qué no soy capaz. Pedro había aprendido la lección. Pedro había podido ver su corazón. Pedro había podido rendir esa área de su vida que iba a ser un tropiezo para el Señor si lo dejaba al frente de la iglesia con ese carácter que tenía, con ese orgullo que tenía, con esa soberbia que había en él. Pero aprendió. ¿Y cómo sabemos nosotros verdaderamente que Pedro sí, que fue el orgullo lo que votó a Pedro? Yo quisiera que usted me acompañara, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 5, porque ahí nosotros vemos cómo Pedro aprendió la lección, y mire la lección que él aprendió. Dice la palabra del Señor, verso 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces usted puede ver verdaderamente lo impresionante de lo que él está hablando. Mire lo que le está diciendo a los jóvenes, que sean humildes, que se revistan de humildad, que no sean soberbios, que se sometan a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les da ese consejo? Porque él está diciendo que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y estoy buscando aquí porque hay una palabra en griego que lo que significa cuando dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, lo que él está diciendo verdaderamente es que hay quien tiene una carta, imagínense, donde ya tiene un derecho legal para que él pueda verdaderamente podernos zarandear.
Así que eso es lo que él está diciendo. Cuando está diciendo que hay un derecho legal, la palabra que está en griego va a salir en la pantalla para que usted la vea, es muy clara y dice que es aquel que nos da una carta legal. El diablo tiene derecho legal a moverse, por eso él está diciendo, miren, el león anda como león rugiente, viendo a quién devorar. O sea que el diablo lo que anda haciendo, porque él es el acusador de los hermanos, él anda buscando derechos legales, porque si no hay un derecho legal, no nos puede tocar. Pero lo importante que usted tiene que saber, mire, hay dos cosas importantes que nosotros aprendemos de esto. Uno, es que a Satanás nunca le darán permiso para destruirnos, solo para zarandearnos. Dios da permiso porque sabe que en esa zarandeada será limpiada nuestra alma del orgullo y aprenderemos a ser transparentes y caminar en mansedumbre en nuestra vida. Por eso el Señor lo permite, porque sabe que eso obrará para bien. Y luego Jesús muestra, nuestro gran sumo sacerdote, siempre está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Y quiero contarle algo. Cuando yo estaba preparando este tema, cuando yo llegué cabalmente al versículo 9 del capítulo 21, donde Jesús los está esperando para darles de comer, cuando llega para restaurar el llamado de Pedro, porque primero le dice, apacienta mis corderos. Los corderos son aquellas personas que están empezando a conocer a Cristo, que son niños en su fe y hay que ayudarlos a crecer. Pero luego le dice, apacienta mis ovejas. Es la gente madura en Cristo, pero que necesita guianza y ayuda. Así que le está dando autoridad para toda la gente de la iglesia, para todas las personas que van a conocer al Señor. De eso le está hablando, por eso le habla de corderitos y por eso le habla de ovejas. Porque el Señor lo que llegó a decirle es, yo no te he quitado tu puesto. Yo dije que ibas a ser tú el que iba a tener las llaves del reino. Y tú seguirás teniéndolas porque ya aprendiste, ya te puedo usar, porque ya no te vas a envanecer sobre los hermanos. Vas a saber ayudarlos, vas a saber entender cuando fallen y los vas a poder ayudar. Porque fuiste probado, porque fuiste zarandeado, ya estás listo para acercarte a ayudar a aquellos que necesitan de mí. Pero cuando yo estaba cabalmente en esa parte, fíjese que yo empecé a sentir algo raro en mi corazón. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y cerré los ojos. Y cuando yo cerré los ojos, fíjese que vi mucha gente, pero vi como un pulpo gigantesco y con sus tentáculos. Era todo verde, no era morado, era verde, pero vi un montón de gente con cara de angustia atrapados entre los tentáculos del pulpo. Y entonces cuando yo le dije, Señor, ¿de qué se trata esto? El Señor vino y me habló y me dijo esta palabra. Y dice la palabra que el Señor me dio y me dijo que era para todos los que estaban viendo este mensaje, pero me mostró ciertas personas. Pero mire, dice, quiero que desates un espíritu de verdadero arrepentimiento. Eso fue lo que me dijo el Señor. Quiero que desates, y en el nombre de Jesús yo desato ese espíritu de arrepentimiento para aquellos que le hemos fallado a Dios y que pudiéramos alejarnos del Señor, para que el Señor tenga misericordia y ore para que nuestra fe no falte. Pero Él me dijo, quiero que desates un espíritu de verdadero arrepentimiento, porque hay muchas personas que como Pedro han dejado el ministerio porque me fallaron a mí, o se fallaron a ellos mismos, o le fallaron a alguien más, y otros piensan que yo les fallé a ellos. Necesito que se arrepientan de corazón, que vuelvan no solo al primer amor, sino que recuerden el momento de su llamado y regresen, que sepan que es el momento de volver. Si no te está yendo bien y piensas que has fracasado, es porque te alejaste del lugar que era para ti, del camino que había trazado para tu vida. Terminó el tiempo del zarandeo. Regresa al lugar de tu restauración,
y tu bendición. Esa fue la palabra que me dio el Señor. Así que deberíamos de ver por un momento. Quiero pedirle, cierre sus ojos por un momento y véase por favor el día en que el Señor le llamó. No solo el día de su conversión, el día que usted reconoció a Jesús como su Señor. Quiero que se vea en el momento donde el Señor le dijo, quiero que me sirvas, quiero que hagas esto. Él llevó a Pedro a ese momento, lo llevó al momento de la pesca donde no consiguió nada, para mostrarle que Él es el Señor. Y si usted se fija, la primera vez cuando le presta su barca al Señor y Él le dice, moga mar adentro, eran tantos los peces que las redes se rompieron, pero en este segundo encuentro ya no se rompen, y se encarga de decir que eran 153 peces y no se rompieron las redes. ¿Sabe por qué? Porque la primera vez el Espíritu Santo no estaba con ellos, pero esta vez les estaba mostrando que el Espíritu Santo iba a venir y que el Espíritu Santo era el que los iba a ayudar y que no se iba a perder ni un solo pez que eran realmente personas que Él les iba a poner en el camino. Entonces fíjese que pasa algo verdaderamente que impresionó mi vida, que el Señor me lo mostró a mí anoche, pero lo que Él me mostraba a mí era ¿por qué el desayuno? ¿Por qué con comida? Y si usted lee la Biblia, en la Biblia siempre los pactos se sellaron con comida. Así era como terminaban de hacer los pactos, con una comida. Y si usted se da cuenta, unos días antes de esto que estamos leyendo, Jesús estuvo en una cena con sus discípulos donde Él habló del nuevo pacto. Él vino. ¿Y por qué les dio solo pan y peces? Porque Él les dijo en la última cena, Él levantó la copa y dijo, este es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que ustedes beban esto, acuérdense de mí, de lo que Él hizo por ellos, lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero Él dijo, no volveré a tomar este vino hasta que yo regrese por segunda vez, en su segunda venida. Pero Él, fíjese que algo importante que el Señor me lo mostró a mí anoche fue que el pan y el vino, dijo que el vino representa el nuevo pacto en su sangre. Ese nuevo pacto se selló en la cruz. El sacrificio de Jesús fue la señal del nuevo pacto. Esa fue la señal. El arco iris fue la señal del pacto que no iba a destruir más la tierra el Señor con diluvios. La circuncisión fue lo que el Señor utilizó para decirles que ellos entraban a ese pacto. Siempre daba una señal de pacto. Pero ahora vemos que la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, fue la señal del nuevo pacto en la sangre de Cristo para salvarnos. Ahora come pan y peces, porque el vino lo beberá hasta su segunda venida cuando regrese. Pero aquí le está ratificando el pacto de convertirlo en pescador de hombres. Por eso le dio un pez. El pan representa a Él mismo, su carne, pero el pez representaba su llamado. Anoche, mientras yo preparaba esto, el Señor me lo dio como una revelación y impactó mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque al final lo que Pedro le dijo, no me voy a escandalizar de ti, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti y estoy dispuesto a morir por ti, se cumplió. Porque nosotros sabemos que estuvo preso y nosotros sabemos que Él murió crucificado. Pero Él dijo, yo no soy digno de morir como el Señor. Y entonces pusieron la cruz de cabeza y a Él lo crucificaron de cabeza y lo quemaron. Así que estuvo en la cárcel y murió por Cristo. Cumplió lo que Él había dicho, pero necesitaba el poder del Espíritu de Dios como lo necesita usted y yo. Así que yo quisiera pedirle que usted cierre sus ojos por un momento y se vea en el lugar del llamado.
Ya sea que usted estaba leyendo la Biblia cuando el Señor le habló, tal vez a través de una palabra profética. Tal vez usted estuvo en un servicio y a través de la predicación usted lo entendió. Yo no sé de qué manera usted tuvo un llamado del Señor para caminar con Él, para amarlo a Él, para servirlo a Él. Pero usted siente que falló y se apartó y ya no lo está sirviendo. Quiero que se vea en ese momento y que vea a Jesús delante de usted, que no lo condena, que mire los ojos de Jesús. Por favor, vea los ojos de Jesús. Él dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, y usted puede ver el ojo de Jesús. Los ojos de Jesús no condenan, como lo hizo con Pedro. Cuando vio a Pedro y Pedro miró los ojos de Cristo, no lo condenó, no lo acusó, no le dijo te lo dije, simplemente lo vio con amor, lo amó. Por eso Pedro se quebrantó, porque lo amó, le mostró su amor y le dijo: sigo orando para que tu fe no falte, para que tu fe no falle, porque una vez de vuelta vas a confirmar a tus hermanos. Y en Primera de Pedro 5 vimos que lo dice una vez: confirma a tus hermanos. Por favor, no lo está condenando. La palabra que el Señor me dio anoche es que regresen al lugar del llamado. Que regresen al lugar del llamado, que se recuerden quiénes son, que se recuerden para qué los llamé, para qué los salvé, que se recuerden que tienen un propósito en la vida, que hay un destino determinado para cada uno de parte de Dios. Yo necesito que te veas ahí. Sí, muchos hemos sido zarandeados, pero Dios no quiere condenarte. Dios quiere limpiar tu corazón. Dios quiere liberarte de todo aquello que te ha hecho fracasar una y otra vez, y te ha hecho caer una y otra vez, y te ha hecho que vivas en el fracaso una y otra vez. Pero dice el Señor: llegó el tiempo donde se terminó la zarandeada. Llegó el tiempo de la restauración. Llegó el tiempo de empezar de nuevo. Llegó el tiempo de levantarte. Él vino y te extiende la mano para levantarte. Y como le dijo a Pedro: tira la red. Tira la red, atrévete a tirar la red para que tú recuperes lo que perdiste. Dios no condena. Dios siempre da oportunidades. Y este es el momento, porque Él lo habló anoche. Y quiero decirle algo. Me habló de un varón. Yo lo apunté para que no se me fuera a olvidar. Y esta es para un varón. Y el Señor me dijo: hay un varón que le dijo un día que si le daba trabajo le iba a servir. Ahora no va ni siquiera a la iglesia porque tiene que trabajar y está cansado. Pero dice que está a punto de perder el trabajo. Está a punto de perderlo todo y lo sabe. Pero él dice que regrese a Jesús, que le cumpla la palabra de que lo iba a servir si le daba trabajo, porque es la única manera donde Él te puede liberar de una quiebra y de una pérdida. Yo no sé quién es el varón que está escuchando esto, pero esa palabra me la dijo el Señor anoche para usted. Así que si usted se identifica con esa palabra, vuelva al Señor. Y todos los que estamos hoy en esta reunión, volvamos nuestro corazón a Dios. Padre, yo te alabo y te bendigo, y yo te doy gracias por este momento. Yo te doy gracias porque tú no nos miras para acosarnos, sino para salvarnos. Gracias porque tú extiendes la mano, y si tú nos estás llevando al punto de regresar al momento del llamado, es porque quieres restaurar nuestra vida, nuestra relación contigo, porque quieres restaurarnos totalmente en todo. Perdónanos si te fallamos. Perdónanos porque somos pecadores y no te creímos, como dijo Pedro cuando tú lo llamaste por primera vez a ser pescador de hombres. Te dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. No te creí, no creí que tú eras capaz de hacer estas cosas.
y creyó, y desde entonces te llamo Señor. Sé el Señor de nuestras vidas. Permítenos volver, Señor. Por favor, te hemos fallado. Por favor, te desobedecimos. No te creímos, no te hicimos caso, y tal vez muchas de las cosas que estamos pasando ahorita fue por nuestra desobediencia, fue por esas áreas ocultas, por esas tinieblas dentro de nuestro corazón, porque adentro de nuestro corazón estás tú, pero hay áreas que no te hemos rendido, son tinieblas, y por eso el enemigo nos puede zarandear. Da a luz la verdad de nuestro corazón para que podamos ser libres. Señor, yo vi mucha gente cautiva dentro de los tentáculos de ese pulpo que nos estaba como ahogando, y hay gente que se está sintiendo que se ahoga, pero en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy nos arrepentimos, hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús, hoy te pedimos otra oportunidad, hoy nos levantamos y te decimos: regresamos a la cruz, regresamos a ti. Entramos en ese pacto, nuevo pacto de salvación en tu sangre. Creemos en ti, y si hemos apostatado, te pedimos perdón y te rogamos otra oportunidad. Bendigo a mis hermanos, Señor, porque tú me dijiste que activara un espíritu de verdadero arrepentimiento, y en el nombre de Jesús es lo que necesitamos: arrepentirnos de corazón y volver a ti, porque la mayoría de personas, Señor, que vienen a esta congregación es gente que te conoce de años, y tú les estás llamando para decirles: regresen al llamado, los voy a levantar. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Padre. Ha sido un mensaje que ha salido totalmente de tu corazón. Permite, Señor, que ese mensaje sea como una espada de dos filos que penetre en nosotros, y que aparte todo lo malo de nuestro corazón, Padre. Así como ese mensaje decía lo que le pasó a Pedro. Había algo en su corazón que no estaba bien. Y así como nosotros también, Padre, hemos tenido muchas situaciones que no te hemos entregado. Y este es el día, Padre. Este es el día de nuestro arrepentimiento total ante ti, para que tú nos perdones, nos libres, nos salves. Hablando de zarandeos, no debemos permitir que el enemigo nos zarandee en ninguna forma. Por supuesto que lo hará conforme la voluntad de Dios, pero si tenemos esos descuidos, como por ejemplo en el aspecto económico, el enemigo nos puede zarandear, porque si le damos un derecho legal, él lo puede hacer. Y es por eso, mis hermanos, tan importante que es cumplir con el Señor, entregándole nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque de esa forma no solo le obedecemos, sino que tenemos el pleno entendimiento espiritual que Él reprenderá al devorador y abrirá las ventanas de los cielos para nuestra bendición. Yo les animo, les exhorto a que tengamos ese entendimiento espiritual, que lo que Dios quiere es bendecirnos. Nos quiere tanto, nos ama tanto, que no quiere vernos en problemas. En el aspecto espiritual, económico estoy hablando. Y por eso les invito, hermanos, a que preparemos nuestro corazón y le entreguemos a Él nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y aprovechar de una vez este momento para que oremos por eso. Padre bendito, gracias. Gracias por este mensaje, Señor, que tú has enviado a nosotros este día. Te pedimos, Padre, que recibas estas ofrendas y estos diezmos que preparamos en nuestro corazón primero, y te entregamos a ti, Señor, sabiendo, completamente sabiendo, por fe, que tú reprenderás a ese devorador, Señor, y que abrirás las puertas y las ventanas de los cielos para nuestra bendición. Padre, en las matemáticas del cielo no hay resta, no hay división. En las matemáticas de tu reino solo hay abundancia y multiplicación. Y por eso, Padre, te damos gracias, porque sabemos que tú siempre cumples tu palabra.
en el nombre de Jesús. También oramos por estos hermanos que por algunas circunstancias en este tiempo están pasando por dificultades económicas o de trabajo, pidiéndote, Señor, que los bendigas, porque también son tus hijos, Padre, y tú tienes misericordia completamente para todos. Que esa mirada, Señor, que le hiciste a Pedro de amor, se extienda para todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como pueden ver ustedes en pantalla, las formas de entregar o de hacer llegar los diezmos y ofrendas es a través de depósitos directos, transferencias bancarias o a través del servicio de mensajería para recoger en donde ustedes lo dispongan. Ya estamos por terminar nuestro servicio. Como siempre, queremos mostrarles en el video todas las actividades que nuestra congregación tiene en la semana para bendecirlos. Les animamos a que estén ustedes siempre en lo que puedan participando, y como siempre los miércoles de palabra que iniciamos nuevamente todos los miércoles para bendecirlos. Así es que no me queda más que bendecir a la congregación con la bendición que nos manda el Señor. En su palabra dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así es que, mis amados, Dios los bendiga y estamos pronto a vernos la próxima semana. Bendiciones.